días, hermanos. En el devocional del día de hoy vamos a continuar con el tema que venimos viendo sobre las preguntas de Jesús. Lo vamos a hacer viendo una pregunta que Jesús hace a algunos de sus discípulos en el Evangelio, según Mateo, capítulo 26, versículo 40. Para poner un poco en contexto, estamos en la escena del huerto de Getsemaní. Quizás una de las escenas más conmovedoras de la Biblia. Jesús estaba atravesando una hora, quizás la hora más difícil y oscura de todo su ministerio terrenal, en el punto clave de su sufrimiento, previo a su muerte, y en esa situación busca consuelo en la oración y en la compañía también de sus discípulos. Vamos a leer Mateo, capítulo 26, a partir del versículo 36. Dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y dice el versículo 40, donde está la pregunta que nos interesa en este devocional. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús estaba atravesando momentos tan difíciles, al punto que no llegamos ni a comprender lo que estaba viviendo en aquel lugar el Señor Jesús. Sin embargo, en lugar de apoyo en sus discípulos, lo que encuentra es sueño. La pregunta es: ¿no habéis podido velar una hora, ni siquiera una hora conmigo? Y esta es la pregunta que Jesús le dirige a Pedro, a Santiago y a Juan, quienes habían caído vencidos por el cansancio y por la tristeza y no pudieron acompañar en esta tarea que Jesús les había dado. Ahora, de este pasaje podemos sacar varios puntos de estudio. El primero de ellos, quizás lo que más resalta a primera vista, es la necesidad de la oración. Jesús, a pesar de ser Dios hecho hombre, entendía la importancia de la oración y buscaba en sus momentos de oscuridad una oración constante con el Padre. En Lucas 18:1, Jesús mismo nos enseñó la necesidad de orar siempre y no desmayar. Él sabía que era la comunión con el Padre en donde encontraría las fuerzas para afrontar lo que venía. Ahora, si Él en su perfección sintió esta necesidad, esta urgencia de orar, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Los discípulos, en cambio, se durmieron. Probablemente no entendían la magnitud de esta batalla espiritual que estaba ocurriendo en ese momento. Y fue esa falta de oración que los dejó vulnerables. Jesús les termina diciendo: velen y oren para que no entren en tentación. Y no es casualidad que la pregunta del versículo 40, si bien está en plural, Cristo se la hace a Pedro directamente. Dice: y dijo a Pedro, y hace la pregunta. No hay lugar a dudas que Jesús sabía que aquel que se creía fuerte, que pensaba que nunca le negaría, iba a estar negándolo en unas horas más tarde. Aquel quien con tanta seguridad prometió no abandonar a su maestro, terminó negándole 3 veces. Y acá está el punto clave. La caída de Pedro no empezó en el patio del sumo sacerdote. La caída de Pedro empezó acá en Getsemaní, cuando no pudo velar y orar ni siquiera una hora. Entonces veíamos la necesidad de la oración. Pero en segundo lugar, pensaba que muchas veces
tenemos el foco fuera del lugar correcto. Pensaba en los discípulos y reflexionaba que a veces, al igual que ellos, estamos tan distraídos por la rutina, por las tareas, por los problemas, por el cansancio, al punto que no prestamos atención a las cosas importantes. No me quiero alargar mucho en este punto, pero simplemente quiero dejar esta inquietud en tu corazón. Si Jesús nos llamara hoy y nos dice, no pudiste velar una hora conmigo, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Estamos priorizando el tiempo con Dios en oración o nos dejamos llevar por la pereza o por las preocupaciones del día a día? En tercer lugar, también pensaba en lo peligroso de la mediocridad espiritual. Yo creo que todos los cristianos en algún momento aspiramos y debemos aspirar a vivir el Evangelio con fidelidad, con santidad, pero la verdad es que muchas veces terminamos fallando y bastante seguido. Muchas veces nos acomodamos a la mediocridad, justificamos nuestra falta de compromiso y terminamos espiritualmente dormidos, dormidos como los discípulos. No dormidos físicamente o realmente, pero sí metafóricamente, espiritualmente dormidos. Velar y orar no es solamente una sugerencia. Velar y orar es una necesidad. Es lo que nos fortalece para resistir la tentación, lo que nos permite discernir la voluntad de Dios y lo que nos sostiene en momentos difíciles. Jesús nos llama a estar alertas, a no caer en mediocridad, en conformismo. Algo así veíamos con Luca el fin de semana del retiro, cuando él decía que a veces la iglesia toma un papel secundario, sin molestar para no ser molestada, conformada a la sociedad para no hacer mucho ruido, cuando debería ser todo lo contrario. Pero por último, algo que me llama la atención y me gustaría cerrar pensando en esto, es que Dios sigue siendo fiel. A pesar de nuestra gran debilidad, Dios sigue siendo fiel. Jesús sabía que sus discípulos le iban a abandonar, pero Él no los rechazó. Y después de eso, después de su resurrección, los buscó, los restauró, los comisionó, les dio un propósito de vida. De la misma manera, aunque muchas veces fallamos en nuestra vida de oración y en nuestra vida espiritual en general, Él sigue llamándonos, Él sigue siendo fiel, a pesar de nuestra infidelidad. El día de hoy, aquellas palabras que salieron de la boca de Jesús resuenan ahora también en nosotros, en nuestros corazones. Hoy el llamado es claro: despertate del sueño espiritual que puedas estar atravesando. Dediquemos tiempo a la oración, busquemos la presencia de Dios y estemos preparados para lo que pueda venir. No permitamos que Jesús nos encuentre dormidos, cuando más es necesario estar velando. Espero que este devocional pueda ser de bendición y muchas gracias por su tiempo.